Muy buenos días, mi nombre es Miguel Antonio Guevara. Quiero saludar al jurado presente y a toda la comunidad de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Bienvenidas y bienvenidos a mi defensa de mi trabajo de grado para optar al título de Magíster en Filosofía, mención Pensamiento Latinoamericano. Mi trabajo se denomina El Pensar Salvaje. Mi tutor es Gerardo Salas Cohen. La primera parte de mi tesis está titulada El pensar salvaje, diálogos y dialogantes con el Minotauro, una introducción problemática a propósito de la subjetividad latinoamericana. La pregunta constante de nuestro Caminus es la palabra subjetividad. ¿Por qué he denominado Caminus al proceso de investigación? Porque el juego etimológico de Caminus del griego y, digamos, de alguna manera su diálogo también con camino del romano, ¿no? Nos hablan no de un camino, ¿sí? Sino de esa parada al final del camino cuando la gente se reúne o se reunía en la antigüedad alrededor del fuego a conversar sobre ese camino, ¿no? Me interesa un poco como tener esa evocación metafórica. Entonces, la principal, digamos, la principal categoría que atraviesa esta investigación, este camino, es la subjetividad. La subjetividad entendida como lo plantea Malacalza, como la trama de percepciones, aspiraciones, memorias y saberes que nos impulsan en el mundo, así como también, digamos, la subjetividad como en tanto como se sitúa ontológicamente el sujeto, y al mismo tiempo la subjetividad como una construcción social también, que nosotros terminamos, digamos, hacer como una interpretación filosófica de ello, es decir, de cómo nosotros comprendemos al mundo, ¿no? ¿Por qué abordar, digamos, la obra de José Manuel Briceño Guerrero? En un primer lugar, porque me parece que es uno de los filósofos más importantes de América Latina, uno de los filósofos que mejor ha hablado de la identidad latinoamericana. Y al mismo tiempo porque me parece que la obra de José Manuel Briceño Guerrero ha sido una obra que ha sido subestimada, una obra que aunque ha sido editada, aunque se ha hablado de él, me parece que no se ha hablado lo suficiente. Y además que también, bueno, hay investigadores como Juan Duchesne Winter, que es una referencia obligatoria para hablar de América Latina y de los temas en cuestión. Bueno, considera a José Manuel Briceño Guerrero, digamos, como parte de esa genealogía del ensayo e interpretación de América Latina, junto con otros trabajos como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz o La expresión americana de José Lezama Lima, que son textos, digamos, fundamentales, ¿no? Incluso el mismo Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Entonces, ese emparentamiento con esta tradición hace El laberinto de los tres minotauros, un texto, como les comenté, que ha sido reeditado en múltiples ocasiones, fundamental para entender la realidad latinoamericana. ¿Qué se habla en El laberinto de los tres minotauros? ¿Qué plantea Briceño Guerrero? Bueno, plantea que el ser latinoamericano está compuesto de tres discursos, digamos, que le componen, que le constituyen ontológicamente, que le constituyen materialmente también, pero sobre todo, bueno, él se acerca, digamos, a esos discursos desde una perspectiva filosófica, ¿no? Entonces, el ser latinoamericano, al ser un sujeto invadido, un sujeto colonizado por otras culturas, comporta digamos, tres visiones, ¿no? Que serían, según Briceño Guerrero, el discurso europeo segundo, que sería el pensamiento importado desde Europa, es decir, cómo pensamos con un pensamiento que no es de nuestro lar, ¿sí? El segundo discurso sería el discurso cristiano hispánico, que sería, digamos, toda esa conformación también subjetiva, producto de la herencia católica tras la colonización, ¿no? Y el tercer discurso sería el discurso salvaje, que es esa partícula de subjetividad que contiene nuestro imaginario, digamos, de lo no europeo, de lo autóctono, ¿sí? Y obviamente también esos choques, esos resabios, esas tensiones, digamos, de lo autóctono con el discurso europeo, ¿no? Entonces, según Briceño Guerrero, el ser latinoamericano está constantemente en pugna, nuestro interior está en pugna, nuestra subjetividad está siempre chocando con esa especie de tres entes que nos habitan, ¿no? Que es el europeo, el pensar como europeos, pero al mismo tiempo pensar como católicos, ¿no? Esa contradicción a veces, ¿no?
entre bueno, la modernidad, entre el progreso europeo, pero también lo teológico de nuestra consideración del mundo, pero también el resabio a esas dos cosas, ¿no? Que sería el discurso salvaje. A mí me gustó llamarlo el pensar salvaje, que no fue, digamos, un título que se me ocurrió, sino que fue el título que al final, digamos, de todo el proceso de investigación fue el título una categoría que surgió y se terminó imponiendo, ¿no? Pensar, porque no solamente es un discurso, sino que ya es tiempo de resemantizar y poner también, digamos, actualizar lo latinoamericano, el pensar nuestro, el pensar producido no desde Occidente, como un pensar y no solamente como un discurso, ¿no? Porque pensar está, digamos, más acorde con la filosofía y con el ejercicio del hacer filosofía. La segunda parte de esta tesis se denomina Caminus teórico conceptual, que es donde, bueno, yo de alguna manera, bueno, reúno una serie de autores que me permiten dialogar con Briceño Guerrero. Son autores del llamado pensamiento decolonial algunos y otros de la investigación del pensamiento histórico latinoamericano. Es muy importante mi diálogo con Enrique Dussel porque para él el pensamiento latinoamericano es un pensar situado, ¿no? Entonces, el pensar salvaje en este tejido que estoy realizando para mí es un pensar situado porque es el pensar desde América Latina, el pensar no desde Occidente, sino el pensar desde el autóctono y obviamente de nuestro proceso de, digamos, de asimilación crítica, bueno, de la tradición filosófica, ¿no? Hay conceptos que me van a servir durante todo este caminos y que eventualmente al final los desarrollaré, como por ejemplo la búsqueda del utopismo de Beorlegui, la acumulación de Edward Glissant, el patos de la distancia en Santiago Castro Gómez, las atmósferas brillantes de Hugo Semmelmann, por ejemplo. La tercera parte de este trabajo, que sería el caminus metodológico, es decir, cómo procedí a develar el discurso salvaje para hablar del pensar salvaje, pues este es un trabajo obviamente eminentemente fenomenológico, pues, estamos en el paradigma cualitativo, ¿verdad? Es un texto y la mejor manera de aproximarnos es a partir de un método que nos permite la interpretación de textos, diálogo al mismo tiempo, le introduzco, digamos, un aspecto de ética dialéctica, es decir, recupero no solamente el método hermenéutico, sino que lo pongo en diálogo con analéctica y diálogo existencial en Enrique Dussel y Pérez Esteves. ¿Por qué? Bueno, porque para Enrique Dussel no solamente es el diálogo, no solamente es la dialéctica, sino también una postura ética. Es decir, la analéctica significa no solamente que te estoy escuchando, sino que te estoy padeciendo, ¿no? Es decir, no es que yo intento ser el otro, no, yo soy el otro realmente. Y en el caso de Pérez Esteves, bueno, para él el diálogo existencial, bueno, sería no solamente escuchar al otro, sino estar atentos al momento de la escucha, ¿no? Es decir, no estoy interpretando un texto que está muerto, sino que para mí el texto no es la decisión sujeto-objeto cartesiana, sino que el texto es sujeto. Entonces, ¿qué es lo que yo hice a partir de, digamos, de todo este tránsito? De problematizar, bueno, la subjetividad, de justificar el uso de Briceño Guerrero, de no ser solamente un discurso, sino ahora un pensar y tejerlo con estas categorías. Bueno, construí el pensar salvaje, que sería, bueno, una suerte de, digamos, discurso crítico, discurso que intenta proponer, digamos, esta tesis del pensar salvaje, ¿no? Entonces, lo tejí de la siguiente manera, ¿no? En primer lugar, una obertura, lo que lo llamé, o más bien popurrí, digamos que fue una inspiración musical, puesto que para Briceño Guerrero se trata de escuchar, ¿no? Es un ejercicio muy corporal, porque no es el ejercicio, digamos, de la sistematización de la razón occidental como documento, sino en este caso sería el cuerpo, ¿no? El cuerpo como escucha, el cuerpo como el que experimenta la realidad, que experimenta el cosmos, y que hay que estar atento para escuchar la voz de Salvaje, que es al mismo tiempo música, ¿no? Es decir, no es la obertura, por eso lo hice así como modo de juego, ¿no? No es la obertura de la música clásica que te resume una pieza en sus pequeñas partes, sino un popurrí, que es como, por ejemplo, sería en nuestra música tradicional, ¿verdad? Una reunión de diferentes músicas, de pequeñas partes de él, para poder hablar de su completud, ¿no?
Entonces, por ejemplo, Briceño dice, en los poemas de los poetas hay repeticiones mías, son sonetes y ritmos míos. Por eso es mi clara intención y evocación, digamos, musical, también del baile, ¿no? De las artes del cuerpo, ¿no? Que es la experiencia a través del cual aprende y comparte y, digamos, socializa también su propio conocimiento del salvaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los prejuicios de la razón, aquí yo abordo, bueno, el utopismo en Beorlegui, el mestizaje y patos de la distancia en Santiago Castro Gómez. ¿Por qué el utopismo? Bueno, porque precisamente si se habla del salvaje hay que hablar también del civilizado, ¿no? Es decir, el civilizado ha construido una oposición constante entre civilizado y salvaje, pero para que eso llegara a ser posible, operan distintas cosas. Es decir, para que exista el prejuicio de la razón moderna, hay el utopismo, es decir, el criollo estando en territorio americano, ¿no? Él lo veía como un territorio vacío y, bueno, su visión utópica era buscar, digamos, como modelo europeo y no, bueno, y no mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, el utopismo sería, bueno, esa visión anglo-francés, porque ni siquiera era española, porque ya España representaba el atraso religioso, y había que ver más hacia Francia, el positivismo, hacia Inglaterra, es decir, proceso de industrialización, ¿no? Patos de la distancia, porque también forma parte del prejuicio de la razón, ¿no? Es decir, el salvaje es un civilizado, no acepto el pensamiento del salvaje, pero creo mecanismos para separarlo, ¿no? Y para Santiago Castro Gómez, ese pato de la distancia se puede ver, por ejemplo, en el caso de las maneras de vestir, los hábitos y cómo tú puedes reconocer precisamente a un salvaje de un civilizado después a través de sus maneras, de su forma, ¿no? Briceño ironiza con este asunto, ¿no? Dice, bueno, un lamento, una queja donde es cuestión de esta gente, este pueblo. Se oye decir, por ejemplo, bochinche, bochinche. Este pueblo no sabe hacer sino bochinche. Una clara inspiración mirandina, ¿no? Es decir, eh, para el civilizado, la manera en cómo el salvaje se despliega ante el mundo, bueno, es desorden, ¿no? Entonces, es una manera en que no lo entiende, pero es una manera de separarlo también. Pero como iremos tejiendo, bueno, el salvaje tiene su propia voz y su propia música, ¿no? Es decir, su propia habla, que es su propio orden también, que no es evidentemente el orden occidental. Pero siempre hay una oposición, ¿no? Es decir, para poder hablar de eso hay que hablar de esa oposición. Por ejemplo, en esta cita de Briceño Guerrero, las lluvias vienen y se van cíclicamente, la marea sube y baja, el corazón tiene sístole y diástole, el ardor de la pasión mengua como la luna llena y se apacigua. Pero la creciente de lo escrito no reconoce fronteras, la avenida de lo registrado no tiene tope, la hipertrofia de la memoria mecanizada exigirá con el tiempo ciudades biblioteca y así sucesivamente, ¿no? Es decir, eh, la razón civilizada requiere de dispositivos, ¿no? Es decir, planetas, bibliotecas, sus microfilms, los registros que emanan las normas y juicios. Es decir, la razón occidental requiere de un montón, de una serie de dispositivos, y si esos dispositivos no están presentes, es decir, no hay racionalidad, ¿no? Por eso es que se destruyen códices, se destruyen el conocimiento del salvaje, ¿no? El conocimiento que pudo haber sobrevivido siempre fue a través del cuerpo, ¿no? Porque el que existían, como los códices mayas, etcétera, ¿no? Fueron, digamos, execrados, destruidos, ¿no? Entonces, la única manera de entender Occidente el conocimiento es, bueno, a través de su propio pensar moderno, cartesiano, etcétera, ¿no? Pero el salvaje, bueno, lo entiendes a través del cuerpo, a través del clima, a través de su contacto con su entorno. En las atmósferas brillantes de la subjetividad salvaje, la apariencia de la subjetividad, me gustó problematizar con este texto de Hugo Semmelmann, en donde él habla de, por ejemplo, cómo puede pensarse el lenguaje del pensamiento a partir de Pedro Páramo, ¿no? O Machu Picchu de Neruda. Pero ¿por qué él pone estos ejemplos? Bueno, porque en esas narrativas hay un despliegue de subjetividad de un sujeto históricamente situado y que la manera, bueno, de poder transmitirlo no es a través de las, digamos, de la filosofía, sino a través de los discursos, ¿no? Es decir, la literatura no deja de ser también una oralidad que fue sistematizada, ¿no? Entonces, la manera en cómo se ha podido, digamos, sistematizar de mejor manera la voz del salvaje, la subjetividad del habla del salvaje, es precisamente a través
de otros recursos que no son los eminentemente filosóficos, ¿no? Como el discurso literario, como el discurso artístico, poético, creativo, ¿no? Por ejemplo, en este texto de Gustavo Pereira, que a mí me gusta poner como ejemplo para hablar, que me parece que, digamos, que sintetiza muy bien la subjetividad salvaje, las atmósferas brillantes, ¿no? Por ejemplo, dice, los pemones de la gran sabana llaman al rocío chiriqué y etacú, que significa salida de las estrellas, a las lágrimas enú parupué, que quiere decir guarapo de los ojos, el corazón yeguán en apué, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen mejocoqui, el sol del pecho, para nombrar al alma, para decir amigo dicen majocaraiza, mi otro corazón, y para decir olvidar dicen emoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen, para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes. Entonces, en este texto se puede ver, ¿no? La música, se puede ver la voz del salvaje, su metáfora, su manera, digamos, de nombrar al mundo, y que simplemente es otra manera, ¿no?, de entender esa realidad. El siguiente apartado, que es razón salvaje, acumulación analéctica y dialógica existencial. Esto fue un título que surgió en el proceso y que forma parte igual, como les comentaba, de ese proceso de resemantizar, no llamar discurso, sino ir más allá, ¿no? No se trata solamente de un discurso, sino que se trata de elevar ya el rango del salvaje, su manera, su cosmovisión, a un nivel de racionalidad. Es también una filosofía. Que no sea como la europea no quiere decir que no lo sea. ¿Por qué hablo de la acumulación? Bueno, Edward Glissant dice, a propósito, digamos, de su entender de lo caribeño, que también es lo latinoamericano, que también es lo salvaje, él dice, bueno, frente a una realidad que se dispersa a sí misma, que parece caos, que parece desorden, bueno, hay que acumular, ¿no? Esa es la manera como el salvaje acumula. Acumula, por ejemplo, en el ejercicio del popurrí, acumula, por ejemplo, en el ejercicio poético de Gustavo Pereira, ¿no? Si para hablar de toda una cosmovisión se puede acumular en un poema, por ejemplo, ¿no? Analéctica, bueno, ya se incorpora el ejercicio analéctico, el del padecer al otro, porque forma parte de la subjetividad salvaje, ¿no? Y es evidentemente dialógico existencial porque le presta atención al difícil momento de la escucha, ¿no? Es la parte más difícil del diálogo. Por ejemplo, este cita me parece muy importante porque es muy breve, pero que describe al mismo tiempo cómo opera el pensamiento salvaje, cómo opera el pensar salvaje, cómo opera la razón salvaje, ¿no? Dice Briceño, mi identidad no procede de definiciones, sino del enraizamiento, del arraigo en una tradición que me alimenta. Protejo las raíces no cortadas y quiero multiplicarlas. Es decir, hay tradición, hay canon, hay genealogía. Es decir, el salvaje, por muy salvaje que sea o que parezcan, ¿no?, el salvaje siempre está atento a transmitir su conocimiento. Que no lo haga como el occidental, bueno, eso es otra cosa. Pero tiene su propia genealogía, tiene su tradición, tiene como su canon también, solo que articulado de otra forma. El devenir salvaje, más allá del salvaje y la alteridad, fue también el devenir salvaje una categoría que surgió en medio de este proceso de investigación, fue un hallazgo en ese sentido. ¿Y por qué devenir salvaje? Bueno, porque me parece que si, por ejemplo, le tomamos la palabra al Papa Francisco cuando habla del cuidado de la casa común, uno de sus últimos, digamos, diálogos con la comunidad internacional, ¿no? Él habla de que, bueno, ¿qué hacer frente a esta realidad avasallante del dispositivo civilizatorio occidental bueno, que es una cultura que está en contra de la vida, que arrasa el conocimiento, que es etnocéntrica? ¿Qué hacer frente a esa realidad? Bueno, plantea de alguna manera el devenir salvaje del mundo, ¿no? Es decir, a estar atento a esas filosofías que Occidente llama premodernas, ¿no?, que han sabido prevalecer aún frente a esta realidad de devastación. Entonces a mí me parece como muy ideal, pues, esa evocación para hablar, digamos, ya no de un asunto como multicultural, sino un asunto como intercultural, ¿no? Es decir, el devenir salvaje como un diálogo intercultural de las civilizaciones salvajes del mundo, no solamente de los latinoamericanos, sino, digamos, identificar cuál es el pensar salvaje
de África, el pensar salvaje de Europa, que evidentemente hay un pensar salvaje europeo que fue de alguna manera también mancillado, un pensar salvaje asiático, un pensar salvaje oceánico y así sucesivamente, ¿no? Esta cita es muy importante para mí de diseño porque de alguna manera apunta a ir más allá, ¿no?, de ese entrampamiento aparentemente dicotómico entre civilizado y salvaje y mestizo, ¿no?, que también me parece que comporta como un grado intermedio. Dice Briceño, que acepte América la pluralidad y la heterogeneidad, los antagonismos y la contradicción de sus componentes culturales, que no se siga esforzando por imitar modelos europeos. Occidente ya está en ella firmemente instalado, no hace falta traerlo, que no siga propugnando ni hipócrita ni sinceramente la restauración de culturas no occidentales. Esas culturas están vivas en ella y participan y participarán vivamente en su devenir como afortunada e irrenunciable herencia vital, como cordial y capital tropismo ético, estético, intelectual. No hace falta ir a buscarlas al pasado, ya están aquí ahora y siempre. Es decir, somos y no somos occidentales, somos mestizos, también somos salvajes, todo esto nos constituye y nos queda, bueno, el devenir salvaje, nos queda la apropiación crítica de todo este saber que nos lleva, como les he explicado, me parece, y deberíamos propugnar ir hacia el devenir salvaje del mundo para que obviamente, ¿no?, la especie humana y también las especies no humanas puedan prevalecer ante la devastación del dispositivo civilizatorio occidental. Como conclusiones, bueno, tengo estas 5. El primero sería el problema de la razón salvaje y el devenir salvaje. Bueno, que me parece que son hallazgos me parecieron bastante significativos y que puedo desarrollar en el futuro, ya sea como un trabajo de grado, como un trabajo creativo, ya sea artístico, pictórico o literario, ensayístico. Segundo sería el problema de elogiar una expresión de subjetividad, es decir, como decía Briceño, hay que salir de ese entrampamiento mestizaje, de la dicotomía civilizado-salvaje, y no elogiar solamente una expresión de subjetividad. Ya sabemos que vienen de estos elogios, ¿no?, las ideologías, los nacionalismos, que han sido tan dañinos, ¿no?, los fascismos, etcétera. Y bueno, porque no se trata solamente de decir, bueno, que lo latinoamericano es mejor que lo moderno, porque no se trata de eso, ¿no? Una discusión que se debe matizar y que tiene mucho para extender y es muy rica en ese sentido, ¿no? Ajá. El problema del método y otros asuntos del aparato crítico y académico me parece que, bueno, que se emparenta con el punto número 1, es decir, se puede desarrollar más allá del trabajo académico, no como el trabajo académico como obstáculo, sino más bien como un punto de partida que te permite de alguna manera como caracterizar ciertos elementos, ciertas categorías que se pueden desarrollar en otras áreas creativas. El número 4, el problema de la novedad, y es que, bueno, si recupero a Briceño es precisamente porque actualmente, por ejemplo, tanto en los debates filosóficos, por ejemplo, hay un par de cosas que me parecieron muy significativas y que me gustaría traer y ponerlas como ejemplo. Hace poco hubo una publicación del Nacional, que era como un balance de la filosofía en Venezuela, y allí no hubo en ningún momento se nombra al maestro Briceño Guerrero. También está el caso, por ejemplo, de los encuentros decoloniales que realizan en Venezuela, en donde Briceño Guerrero ha sido un gran ausente cuando ha sido un precursor, por decirlo de alguna manera, del pensamiento decolonial, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, ¿no? Entonces, a veces estamos atentos a ciertas novedades, pero creo que hay que buscar a todos nuestros precursores del pensamiento latinoamericano, que me parece que han abordado en función de construir otra racionalidad, más allá de la racionalidad moderna, como en este caso, bueno, tratamos de dialogar con Briceño para ir hacia el pensar salvaje, ¿no? Y al final, el punto 5, que es el problema de la subjetividad, ¿no? Es decir, me parece que creo que este modelo hermenéutico puede servir para abordar otro tipo de análisis, otro tipo, mejor dicho, de temas, de problemas, como es el caso problemático político en Venezuela, porque me parece que Venezuela de alguna manera ha caído como una discusión dicotómica, derecha-izquierda, ¿no? Que bueno, que digamos, cada grupo se han atrincherado, digamos, en sus lugares y no han permitido los matices, no han permitido el debate. Entonces, en ese sentido, creo que el problema de la subjetividad nos puede permitir abordar otros escenarios de una manera muchísimo más rica, caracterizar distintos elementos para hablar de nuestros problemas, ¿no?, ético-políticos. Bueno, de esta manera, finalizo mi intervención. Como les comenté, esto es un Caminus, y a mí me parece, bueno, que
Caminus, ya podemos abrevar, ¿no? Descansar y avivar alrededor del fuego, gracias al maestro que nos ha permitido pensar salvaje. Muchísimas gracias por su atención y espero que este diálogo pueda continuar con el brillo de la llama.